Esta visita se liga a una investigación que estamos realizando desde Comunicación Audiovisual a Distancia, aunque tenemos infiltradas de estudios de la comunicación que afortunadamente egresadas recientes y estudiantes que se han sumado. Y tiene que ver con una inquietud, si puedes pasar con una inquietud que teníamos con la profesora Laura Rinaldi, cuando recibimos un libro que se titulaba Mujeres de la Comunicación en Argentina. Y entonces nosotras que venimos de la academia, digo, yo soy la primera doctora en comunicación en Argentina, o sea, no es que nos falta tradición académica. Laura es profesora de periodismo audiovisual hace 30 años en la Universidad de Córdoba. Digo, veníamos como investigando y en la cuestión académica, pero nos asombró que ese libro era un libro de académicas. Y más allá de el debate que podíamos tener con nuestras colegas editoras respecto de pusiste a esta, sacaste a esta, digamos, dentro de las académicas, quién merecía un lugar o no, lo que nos parecía de base era ¿quiénes son las mujeres de la comunicación en Argentina? ¿A qué llamamos mujeres de la comunicación? ¿A las que estudian y analizan o a las que producen efectivamente comunicación? Y dijimos, bueno, hagamos otra cosa, hagamos otra historia. Vayamos a buscar a las mujeres que hacen comunicación, que han hecho comunicación desde Doña Petrona en adelante, ¿no? Siempre decimos en el grupito de investigación desde Doña Petrona en adelante, que han tenido un lugar en las vidas de la gente, y empecemos a relevarlas. Y así fue que se sumaron, en principio Belén Badía, que estaba en ese momento por terminar su carrera, y después un grupito donde estuvo Maru, que está acá presente, se sumó enseguida Daniela Urrejola, que es mi ayudante en género, en el seminario de género, y empezamos a sumar también a gente de estudios de la comunicación como Camila Gloria, que hoy es flamante egresada y también hizo su tesis sobre género. En fin, empezamos a juntar voluntades absolutamente, podríamos decir, voluntarias, ¿no? O sea, voluntades reales, o sea, sin becas de investigación, sin estar dentro de un programa, sin siquiera estar inscriptas en una investigación formal en un primer momento, después lo fuimos como construyendo. Y hoy tenemos 51 entrevistas en profundidad y trayectos de vida, tenemos 160 respuestas en una entrevista semiestructurada que fuimos avanzando. Hemos avanzado en análisis documental, donde allí también están Camila López, Mili Luna, otras colaboradoras, respecto de la premiación, ¿no? De la programación y de los criterios. Y también hicimos en una materia grupos de enfoque sobre recordación, algunos de acá lo recordarán, el grupo ese enfoque en técnicas de investigación, sobre recordación general de noticias, donde no buscábamos la perspectiva de género, pero salió un resultado de cuán pocas mujeres aparecen o cómo aparecen mujeres del estilo, ay, la movilera rubia de TN era la que cubrió eso, sin nombre y apellido, digamos. Y reseñas. Bueno, hoy en la mesa anterior hubo una estudiante ahí, Carolina, que presentó una reseña sobre películas de la dictadura. Ahora estamos avanzando en reseñas sobre películas realizadas por directoras, ¿no? Mujeres. En todo eso, en todo eso había como una diversidad de comunicadoras, ¿no? Desde locutoras hasta productoras, periodistas, etc. A través de plataformas de Zoom fuimos ampliando y fuimos, lo que nosotras decimos, sobre representando, la anterior por favor, fuimos sobre representando en la televisión, por ejemplo, y en la radio, a mujeres del interior. ¿Por qué? Porque si nosotras decimos qué mujeres llegan desde aquí,
Y bueno, hay una, no sé, camarógrafa de Formosa, que seguramente aquí no es hiperconocida, pero bueno, eso ya fue una decisión metodológica de avanzar. Y bueno, y como empezamos a ver que las entrevistas por plataforma, digamos, nos daban buenos resultados y teníamos buenas charlas y demás, también seguimos aprovechando gente que tal vez no tenía esa disponibilidad. Y entre esa gente estuvo Marcela, a quien le hicimos una entrevista virtual, le hicieron mis colegas hace un tiempo, 2, 3 meses. Sí. Y nos parecía interesante traerla aquí como parte de la presentación de esta investigación por su recorrido en la frontera, decimos nosotras, ¿no? Así como nosotras también estamos en un recorrido en la frontera, somos de la academia, pero no entraríamos en ese manual primero de las mujeres académicas. Pero también hacemos televisión. Bueno, en el caso de Marcela, ha hecho todo un recorrido profesional que no hace falta presentarla, por algo vienen todos a sacarse foto con vos, digamos, pero también tiene un recorrido académico interesante, de ser de historia en grado, de estar casi terminando una maestría, ¿verdad? Sí, tengo cursada un año de una maestría en la Universidad de Itela, de historia, ¿no? Porque soy licenciada en historia, además locutora. En el momento que yo estudié comunicación, la carrera de comunicación no existía. Es una carrera que comienza prácticamente con la democracia. Nosotros estudiábamos locución y o periodismo. Si es que ingresaba uno en el ISER o el COSAL, eran todas carreras acotadísimas, en general muy masculinas. El hecho de que una mujer encarara, sabía que podía ser Pinky o Colomba, que son dos mujeres que fueron trayectoria dentro del mundo del espectáculo, pero que simplemente estaban acotadas. Y si no, tenía que buscar una carrera como periodismo y tal vez tener la suerte de convertirse en Mónica Cahen Danvers si no tenía título de alcurnia o demás, pero bueno, porque eran todas Magdalena Ruiz Guiñazú, Mónica Cahen Danvers, Blackie, eran todas mujeres que venían de familias acomodadas, no era una chica de barrio como lo podía ser yo, hija de un químico y una ama de casa. Y en verdad que estamos hablando ya de la década del 80, cuando yo me recibo, en 1980 me recibo en la escuela secundaria, ya venía trabajando el tema de querer ser una locutora. A los 15 años yo había pensado en la carrera de publicista, me gustaba mucho el armado y el andamiaje de las publicidades, una locura para ese entonces, chicas, o sea, chicos, chiques, si no quieren que les diga, no sé. Pero era una locura porque eran carreras que eran masculinas, 100%, a nadie se le podía ocurrir. Y me dijo un tío mío que trabajaba, era periodista, trabajaba en Perfil, andate para el lado de la locución porque tenés un tono de voz muy especial. Bueno, tenía 14 años, yo había jugado a la radio, jugaba a la radio cuando era chica. Mi mamá me hacía móviles con un helicóptero. Mi mamá, una cosa insólita, porque aparte eso, que era un móvil con un helicóptero, pasó 30 años después. Yo armaba los guiones, poníamos música, una cosa, porque mi hermano había cumplido 15 años y le habían regalado el famoso Sony Todo Oídos, entonces no daba la posibilidad de grabarlo. Era un mundo que, si yo se los planteo a ustedes como lo que era una aldea global, un pequeño mundito así metido adentro de algo que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Mi papá, un hombre asombrado, químico, me miró y me dijo, había mucha incidencia de personas desaparecidas en dictadura que habían sido periodistas. Papá, químico, miedo. Me miró y me dijo, ¿cómo? Pero bueno, yo valiente y corajuda dije, sí, es lo que quiero. Y ahí empezamos a trabajar el tema de la locución, ¿no? Me costó, tuve que hacer un recorrido de una recuperación de la voz porque tenía una disfonía. Me llevó un año hasta que logré entrar en el único instituto privado que había en aquel entonces porque lo que hoy conocemos como el ISER, que tiene 45 turnos y entran 250 personas por año, era un turno a la noche y entraban 30. O sea, nada, y se presentaban 1.500. La cuestión es que finalmente, bueno, lo cursé, terminé. En el año 84, estoy cumpliendo 40 años con la profesión. Quizá muchos de ustedes lo único que conozcan de mí sea mi risa en el programa Videomatch. Y yo no se los imputo como delito, sino que es parte
de lo que pasa con esto que hacemos nosotras, las mujeres o los hombres, cuando trabajamos en los medios de comunicación. Hay algo que va a ser el soporte de todo lo que vamos a hacer en periferia y que generalmente pasa a ser como un detalle más de nuestra carrera, que algunos lo saborearán y otros lo dejarán de lado y creerán que uno lo único que hizo en su vida es reírse y simplemente eso. Cosa que pasa muy habitualmente. Pero te llevo a esa primera anécdota de tener algo tecnológico que te permite jugar, proyectar, soñar, etc. Sabemos que hoy estás produciendo radio desde tu casa nuevamente, digamos, como en aquella época infantil, y nos lleva a la dimensión tecnológica. Sí. ¿Cómo nos ves a las mujeres frente a este desafío tecnológico del streaming, del parecer que tenemos todo a mano, pero en algunos momentos sentimos se reproduce como la lógica, ¿no? De el varón es el que maneja. Mira, yo empecé a leer ayer un libro que se llama Tecnofeudalismo, que dicen muchos que es el reemplazo del capitalismo, que son estos señores que son dueños de nuestras vidas, Elon Musk, que nos tiene a todos cautivados con una plataforma que sale 44.000 millones, que él la paga 44.000 millones de dólares. Y que nosotros vendríamos a ser sus esclavos que estamos girando alrededor de todo esto. Yo recién lo empiezo el libro. No sé si es tan dramática la situación. Yo creo que hoy en día estas plataformas y estas maneras de comunicarnos vinieron, si nosotros las sabemos usar, a permitirnos alzar la voz de una manera más contundente, siendo mujeres incluso. Nosotros en cuanto a tecnología, cuando yo era joven, lo único que podía hacer era trabajar en radio o televisión y no tenía la posibilidad de acceder, si yo quería, a la conducción de un programa. Hoy yo sé que Marcela Feudales se sienta frente a una pantalla en YouTube y empieza a tentar a ver si su dicho, si su palabra, si su contenido le puede gustar a alguien o me puede redundar en algo que me pueda llegar a dar un beneficio como comunicador. Y eso es una libertad que me parece que si la sabemos usar, tiene que redundar en nuestro beneficio. Sé que también está inundado de contenido, está inundado, porque yo trabajo en streaming y todos los días te llaman para un streaming nuevo. Oye, ¿viste? ¿Cuánta plata hay para hacer streaming? ¿Cuánta gente hay que quiere hacer streaming? Uno tiene una idea del streaming deportivo, el otro tiene una idea del streaming como contenido político, y así va, ¿no? Y te viven ofreciendo armados de mesas. Yo trabajo en este momento en 2 y me ofrecieron un tercero. Trabajo en Blender, donde Tomás Rebor, que es uno de los más conocidos, me convoca para hacer una columna de historia una vez por mes. Y me lo pagan. Y hablamos de historia. Por ejemplo, la semana que viene, que es mi otra carrera, vamos a hablar de los merovingios, esta idea de que son los reyes reales de Francia y que en verdad quedó uno vivo de los merovingios antes de que empezaran los carolingios y ellos son los herederos. Muchos dirán, bueno, es el contenido de la película del libro de Dan Brown, El Código da Vinci. No es el contenido del Código da Vinci. Es el priorato de Sion que en algún momento surge y dice, bueno, ese rey no murió, el verdadero heredero viene desde el año 700 después de Cristo. Uno dice, ¿y qué puede? ¿A quién puede? Te hago un paréntesis ahí antes de volver a la tecnología, que era la pregunta original. Cuando vos decís, Marcela Feudales se pone allí frente a una cámara, ¿no? Y sale por YouTube y dice lo que quiere y no tiene que aceptar otras lógicas y demás. ¿Sentís que mucho de eso vos lo podés hacer por tu nombre o por tu conocimiento? Que si mañana alguna de nosotras quisiéramos, tendríamos la misma chance. Sí. Es identificar en uno qué es lo que tiene para decir que se diferencia de otros. A mí me está pasando algo que sucedió así como de golpe, fue como en los últimos 2 o 3 meses. Yo tenía una cuenta de Twitter que no la estaba usando, tenía 700.000 seguidores, la había abierto en el año 2011. Y la verdad me resultaba muy pesado porque cada vez que ponía algo pata sucia, vos, Tinelli, esas cosas que
que Twitter tiene como revulsivo. Y dije, más sí, me ofrecieron comprármela, la vendí. La vendí muy bien, porque tenía un montón de seguidores y me fui a Calafate. Cuando volví, sí, me fui con mi mamá a Calafate. Entonces cuando volví dije, ¿cómo se resuelve esto? Se abre otra cuenta de Twitter. Y empecé a abrir una cuenta de Twitter. Y Argentina se está poniendo muy gustosa para mi pasión, en el sentido de que hay mucha cosa para opinar. Hay mucho movimiento, que te privatizo aerolíneas, que la universidad pública. Y se me ocurrió empezar a opinar. Desde el lugar de la historiadora, desde el lugar de mi conocimiento, desde, por ejemplo, decir esto que está diciendo fulano no es verdad, porque la vez pasada encontraba que Trebuch, por ejemplo, el periodista, decía en una nota que la fórmula que tenían los jubilados era del gobierno anterior. No, no era del gobierno anterior, era de este gobierno. La del gobierno anterior era distinta. Entonces encontraba como que había una serie de mentiras. Dije, yo puedo salir a jugar con esto y lo que sé, correr el velo. Cuando Javier Milei publica un video con respecto a los QK12 bacterias, yo publico lo que se denomina un plot twist, que te pueden cerrar la cuenta, que es el que arranca con la explosión feudalesca. El tecnofeudalismo ahora pasé a ser yo. ¿Entendés? La cuestión es que publico, digo, hola, buen día, creo que decía, vengo acá a decirles que cuando Hitler, antes de la solución final, decía que los judíos eran una bacteria. Punto final. Obviamente denuncias, me cerraron la cuenta por 24 horas. Mi intención era demostrarle a la gente esta cosa de la sorpresa. Te están diciendo lo mismo que te dijeron y aquello terminó en la solución final. Fue tanto, que arrasó tanto, que Ángel de Brito en el programa me pregunta, ¿qué quisiste decir? Nada, simplemente que tengamos cuidado con lo que decimos. Porque lo que decimos es un arma letal. Ese fue el principio para que Hitler estableciera la solución final. La cuestión, o sea, un organismo que te hace putrefacta una sociedad, por lo cual, si es un organismo, una bacteria, ¿cómo se soluciona el tema? Se lo elimina. Una vacuna que lo elimine. Es como sorprendente, ¿no? Y ahí fue como que empecé a cobrar una preponderancia en redes que hoy todo lo que digo se viraliza. Todo. Yo digo algo en Twitter y tengo 3.500, 4.000, 10.000, 15.000 likes, retuiteos, seguidores furiosos. Digo, me parece que es identificar en cada uno, todos tenemos algo para decir, que es valioso para el otro. Y yo sé que, por ejemplo, yo los escuchaba hablar de esta relación que surge con el WhatsApp. En Twitter también puede surgir. Yo he conocido gente interesantísima vinculada al mundo de la historia, gente que trabaja en el CONICET. Es mirar, escuchar lo que dice, qué es lo que dice, cómo lo dice, y establecer vínculos que nos permiten a nosotros también crecer no solamente como profesionales, sino como personas. Porque el intercambio puede ser interesante. ¿Cómo se elimina el hecho de este que aparece y dice, cuca, caca, kika, coco, kika? No se lo lee, no se le contesta. Porque cuando uno entra en eso del contestarle, entra en su lógica de la violencia. Entonces, a mí no me sirve eso, yo no quiero eso, yo no busco eso, yo busco comunicar lo que yo pienso. ¿Hay gente que piensa distinto que yo? Sí, bueno, charlémoslo en una mesa como esta, pero no en Twitter. Porque en Twitter, cuando ustedes vuelquen su contenido, va a haber un montón que les van a decir, ¿y qué te crees que sos? Y esto. Entonces lo van a agarrar de los pelos y los van a llevar a una riña que terminan ustedes bajando del lugar donde querían estar a una riña casi absurda donde no tiene contenido. Porque en general lo que pasa en estas redes sociales es que el fundamento es el no fundamento. Es la Biblia del yo creísmo y el yo piensismo. ¿No? Esto de yo creo que, no es un dogma la vida, pero la gente mucha cree que es un dogma. Entonces yo creo que esto es así. ¿Por qué? Porque sí. Entonces nosotros que somos los comunicadores, debemos bajar a esa gente de la lógica del yo creísmo y el yo piensismo que lamentablemente está instalada, muy instalada en la actualidad, en todas las redes, en todos los canales de televisión. Yo lo que siempre cuando me preguntan esto, ¿cómo usás a tu favor?
Por ejemplo, hay un programa que yo hice para una plataforma que se llama Infocielo de la provincia de Buenos Aires, que la empecé en el año 2016, que era recorrer la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy historiadora, comunicadora. ¿Qué puedo hacer por la provincia de Buenos Aires? Contarle la historia de los pueblos. Entonces agarré mi carterita, siempre remadora en dulce de leche, sabiendo que era un proyecto que por ahí lo iban a ver 3, pero esos 3 a mí me servían para mucho. Y lo hice en el año 2016, un producto que no me identificó demasiado lo que era en ese momento, pero sí logré el año pasado repetirlo y lograr que hoy no se viralizan, pero cada uno de esos videos tiene 15.000, 12.000 personas que le interesaron, se llama Bonaerensia, y fuimos a contarle a la gente lo que era el pueblo de Mariano Benítez, que murió por la salida del ferrocarril en la década del 90, es un pueblo detenido en el tiempo. Ir a la Catedral de La Plata a contarles cómo se construyó, cuál era la idea, ir a Luján y subir a los techos de Luján y mostrárselos a la gente desde arriba. Digo, me parece que hay mucho que uno puede hacer en esto, que es el desafío actual, de tener toda la libertad del mundo. Porque yo, por ejemplo, medios de comunicación, y yo en el programa de Marcelo me reía, y tenía que tirar puntas para que él siguiera y remontara. Pero no más que eso. Entonces había una limitación a eso que yo pretendía. Puedo buscarlo por otro lado, podía buscarlo por otro lado, pero muchas veces uno no tiene esto de que la meritocracia, no es verdad. A veces no se da. Por más mérito que uno le ponga, por más garra que uno le ponga, no se da. Y yo siento que en este momento nosotros estamos viviendo una situación donde si nosotros usamos esto a favor nuestro, puede llegar a ser positivo. Yo hasta el momento, salvo esa inhibición de 24 horas para usar mi cuenta por haber dicho y mencionado al demonio, que es una de las cuestiones bastante marcadas en cuanto a lo que son las redes sociales, nunca tuve ningún problema. Ahora vos me decías, por ejemplo, esto de la pandemia. Yo la pandemia decido, por eso te digo que la tecnología, todo esto es una invitación a veamos qué tengo. ¿Qué soy yo? ¿Qué puedo transmitir yo? Cuando aparece la pandemia, yo tengo una mamá, en ese momento tenía 86 años mamá. Yo sabía que yo salía a la calle, me pegaba el COVID, volvía a mi casa y la mataba. Yo dije, bueno, yo no puedo estar jodiendo con esto, vivimos juntas, no puedo estar jorobando con esto. No había vacunas, no había nada. 11 de marzo mi madre vuelve de las vacaciones, le digo, bueno, quedémonos adentro, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, se empezó a empeorar. Y se empezaron a caer todos los laburos. Yo dejo Canal 9, me voy de Canal 9, porque tenía algunas cuestiones que podía realizar dentro de casa. ¿Cómo podía realizar yo esas cosas dentro de casa? Con una computadora que tenía, con una fuente externa a la computadora, con un micrófono y una consolita de 6 canales. Y dije, bueno, arranquemos por acá. Me llaman, yo estaba haciendo unos podcasts de historia, otra posibilidad distinta. Estaba haciendo unos podcasts de historia para Infobae, donde yo era la productora, donde yo armaba todo, el contenido, nadie me dijo nunca, por eso digo, hay una plenitud en el laburo que es interesante. ¿Necesitan hablar de otra cosa? No, queríamos mostrarte un podcast que hicieron las chicas A ver. sobre tecnología, porque así como te lo preguntamos a vos, se lo preguntamos a muchas de nuestras entrevistadas, ¿cómo te llevas con la tecnología? Porque nuestra idea es recuperar las biografías, o sea, aparte de esto que vos estás contando, igual de lo que dijiste, ya tengo 3 o 4 cosas para que después sigamos conversando, pero para no irnos de la tecnología, queríamos hacerte escuchar este podcast donde hay recortecitos. No se ve. ¿Lo hicieron para YouTube? ¿O lo hicieron sonoro? Porque los míos eran sonoros, no eran con imagen. No, en este caso tienen como imagen la foto de la persona en la que está conversando, digamos. Ahí está, si querés ampliar. Ahí está. Yo me capacité en tecnología 4G, en el momento no lo uso, pero después terminás usando todo. Digo, el saber nunca ocupa lugar. Cuando era jefa de noticias, el canal tenía un gran director que falleció, Carlos del Águila,
para que te des cuenta que qué trascendental fue su paso por la televisión pública fueguina. Él hizo todo el cambio tecnológico, de lo analógico a lo digital. Esto fue en el año 2016. Bueno, en ese momento no había streaming, todavía nada, pero sí empezamos a tener una web de noticias. Arrancamos al principio, 2015, 2016, calculo. Como que pude hacer una especialización en comunicación digital en la Universidad de La Plata, justamente enfocada en todo lo que se viene nuevo, en el periodismo digital, en todos los cambios que venían por las redes sociales. Decidí especializarme un poco más en eso. Las redes sociales tienen un rol central en todo esto. Hay debates internacionales todavía que no han sido saldados, vinculados a la responsabilidad de las redes sociales a la hora de difundir información. Creo que ahí vamos a tener un cambio de paradigma, si algún día logramos saldar o poner un freno. Creo que los próximos periodistas ni siquiera van a redactar un texto, le van a mandar 3 cosas al chat GPT para que les arme una noticia, porque la verdad que hay un montón de herramientas que pueden hacer que la profesión se pierda en el camino. Ver con esto de que viene internet y nos va a comer el streaming y no nos van a ver, y no se dio así. Pero ¿qué pasó con la pandemia? La gente necesitaba la voz humana en lo más parecido al vivo que existiera. Era la compañía que se tenía, incluso más que la radio. Vos necesitabas ver a un otro que estaba en otro lado, saliendo para ir a ese lugar, y vos no sabés eso lo que hizo crecer la televisión de aire. También la gente cuando busca internet, cuando busca las redes, cuando busca el streaming, busca cosas que están pasando fuera de lo cotidiano. Soy una burra total en lo que hace la tecnología. Burra, directamente. El celular me sirve para hola y responder, pero no me pidas que haga esto o aquello porque no lo sé hacer. Pero la radio es un compañero de vida. En mi laburo la tecnología siempre estuvo, digamos, no cambió mucho en estos 6 años. Todo eso cambió mucho a partir de la pandemia. Antes en un programa era muy raro ver, las entrevistas eran en vivo, venían al piso, todo era por Zoom y todo era por Skype y todo era por... Hoy sigue pasando, sí, eso quedó. A través de las redes, de pronto tienen más de, millones de seguidores que nosotros ni con 20 puntos de rating los teníamos, y llegan a lugares increíbles. Si no, creo que queda en un lugar que son las famosas redes, que a nosotros nos exceden un poco, porque yo sigo sin entender. Creo que las condiciones han cambiado y que hoy el mundo pasa por estar por Instagram, como antes pasaba por estar en televisión. Hoy hago reels, los edito, estoy en Canva, edito con Canva, estoy editando para empresas de México. Porque me puse a ver que si no edito por CapCut, si no edito por eShot, si no manejo las redes sociales, si no estoy viendo eso, me quedo en el tiempo. Entonces, Fabiana, o venís acá o te quedás en el tiempo. El programa cambió, tuvo que cambiar, porque vino la tercera ola, vino internet, vino las redes, había que ir variando el programa. Siento que las redes, a pesar de que muchos las critican, han ayudado mucho también a difundir, a que las chicas puedan decir, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto otro, y que llegue la ayuda. Creo que todavía el medio masivo valida lo que dice la red. La red la tiró un ser humano, no un medio ya afianzado, porque los medios tuvieron que tener redes. Ves que La Nación dice tal cosa, lo dice La Nación ahí, en el diario, en la tele, bueno, listo. Pero si lo dice alguien que no tiene esa validación, lo buscas en los medios masivos. Él, creo yo, que basó su mayor cantidad de conocimiento que la gente lo conociera en la tele. Y los jóvenes lo buscaron en redes sociales, pero los otros ya lo conocían como Gran Hermano. El que logra los dos públicos... Ahora que lo pienso, cómo se trabajaba antes, cómo se citaba después a los actores por teléfono y ahora les mandás un WhatsApp. En eso la tecnología al laburo en sí lo ayuda. ¿Listo? Está muy bien hecho. Ahí está ella fue la editora. Está muy bien hecho. Maru. Porque es concreto y Belén. Y habla de cosas muy reales. La radio ni la tele van a morir, esto es una realidad. Yo no creo que eso suceda. Son alternativas y aparte mi mamá mira televisión. Yo la llevo a mamá a la plataforma. Que esto también pasa. Es nuestra responsabilidad hacer que el otro se sume a lo que nosotros trajimos como modalidad. Porque si lo dejamos afuera, claro que se va a quedar mirando por la ventana. Recién había alguien que decía lo de 62 años,
Y es verdad, yo voy a cumplir 62 a fin de año, no soy una nena. Llevo 40 años laburando de esto y digo, es uno el que también se incorpora cuando todavía tiene la fortaleza. Si el otro no tiene la fortaleza de incorporarse, lo debemos incorporar nosotros. Hay cosas que dice ahí, por ejemplo, las reuniones de producción se han simplificado de una manera tremenda. Uno antes llegaba al programa de radio 1 hora y media, 2 horas antes, sentado así con los productores, ¿y qué hacemos? Y ponemos, y agarrar el diario, ¿esto te gusta? No, no te gusta. Hoy eso no existe. Hoy uno se sienta en su casa, mira las redes sociales, si sigue diario, si ya tiene la noticia ahí, y como uno tiene un algoritmo, el algoritmo le tira lo que uno sabe, tac, 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 tac. Entonces uno elige porque tiene un sabor en particular de lo que le gusta y sabe que puede hacer bien. Entonces, hay cosas que están solucionadas, hay cosas que están muy solucionadas. Esto que decían, la gente está más cerca, sí, ojo con eso también, ojo con la fake news. Hoy Twitter, o lo que es X, ¿no? Tiene algo que es muy, muy inteligente, que ayer lo resaltábamos, no sé dónde estábamos charlando, esto de que cuando aparece un tweet y hay algo que no es correcto, se lo corrige alguien y aparece abajo. Eso es una modalidad que es maravillosa. O aparece el correlato, esto es una falsa noticia. Para que el que lo está leyendo ya sepa de movida que eso está mal. O la corrección abajo, esto es un error, y la corrección del que lo corrigió y por qué lo corrigió. Pero ¿no? ahí te quiero interpelar como historiadora, sí. Porque parece que las noticias falsas aparecieron con las redes sociales. No. Y realmente hay, bueno, Paul Virilo, por ejemplo, hace como todo un recorrido. La donación, ¿no? claro, la donación de Constantino. Es una falsa noticia que la inventó Pipino el Breve para darle el territorio a los papas y que el papa lo nombrara emperador. Y es un documento falso que circuló desde el año 700 después de Cristo y que en 1400 dijo uno, che, esto es falso. Pero ya los territorios se lo habían dado al papa. Por eso, ¿a vos no te parece que hay como también un descubrir la historia cuando yo llego? O sea, ahora hay noticias falsas, y como yo me doy cuenta, bueno, nosotras yo, por ejemplo, que vengo de ser feminista antes que se pusiera de moda, digo yo siempre, veo como todo el tiempo eso, ¿no? Sí. Parece que hay gente que descubre alguna cosa y es como desde que yo llegué al mundo, y esto es nuevo, y le tengo que poner un neologismo y escribo un paper con un nuevo concepto, como si antes no existiera, digamos, ¿no? No, siempre existió. Lo que pasa es que el encontronazo con la falsa noticia es más brutal. Porque nos damos cuenta todos, o sea, todos la percibimos. Nos cambia la forma de ver la vida. Hoy en día un tipo te tira una falsa noticia por una red social donde estamos todos metidos y te hizo un quilombo.